Planificación de aula, ciclo de aprendizaje. Lo que escucho olvido, lo que miro recuerdo, lo que hago aprendo. Confucio. Cuando nosotros nos preocupamos por las actividades que los alumnos deben realizar en el aula, hay que decidir qué es lo que ellos deben hacer. Y para eso en nuestras actividades diarias planificamos unas clases que con seguridad no van a dar todo el producto que nosotros deseamos obtener de ellos. Porque las clases únicamente ayudan en la retención en un 5%. La lectura ayuda en un 10%. Los audiovisuales en un 20%. Unas demostraciones que hace el docente ayuda a retener en un 30%. No es igual, por ejemplo, cuando el alumno demuestra a otro compañero porque aprende el doble. Cuando hay grupos de discusión ya que intercambian sus puntos de vista, aprecian lo que el otro hizo, lo que él hizo, y desde luego se forma un criterio mucho más elevado, entonces el aprendizaje también es mucho más retentivo. Por eso es que alcanza a un 50%. Cuando practican haciendo el conocimiento que estamos trabajando, ellos alcanzan a un 75% de tasa de retención. Pero mucho más elevado es cuando enseña un estudiante al otro. Entonces se alcanza a un 80%. Nosotros como docentes lo que debemos procurar es trabajar en actividades donde el estudiante sea un partícipe activo con el propósito de que retenga más y pueda entonces trabajar en el contexto y modificar lo que tiene que modificar dentro de la realidad que le circunda. Vamos a ver lo que es el aprendizaje. Siempre que nosotros trabajamos como docentes, nuestro objetivo es enseñar, pero también el objetivo es que el estudiante aprenda lo mejor que sea posible. Las investigaciones relativas a cómo las personas aprenden nos muestran que el aprendizaje es un ciclo global, y se diría mucho más que es un ciclo que va en espiral, en forma ascendente, que posee 4 fases básicas, que son la experimentación o la experiencia concreta, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Esto lo dice Cole desde la época de los 70, pero que fue impulsado por sus compañeros a escribir su libro más o menos en el 75 al 84 para la enseñanza de adultos, pero sin embargo tanto en la enseñanza de niños como en la del nivel medio o de adultos se utiliza el ciclo de aprendizaje de Cole, y esto lo encuentran ustedes en su obra llamada Psicología de las Organizaciones de David Cole. Entonces, ¿qué es un ciclo de aprendizaje? El ciclo de aprendizaje es una metodología para el aprendizaje, en el que está subyaciendo la teoría del aprendizaje constructivista, que pasa siempre de una experiencia concreta para generar nuevas experiencias concretas, favoreciendo los procesos reflexivos, conceptuales, procedimentales en el estudiante. ¿Cómo surge el ciclo del aprendizaje? Nosotros vemos ahí acción, conceptualización, que son 2 polos opuestos, y aplicación, reflexión, que también es un polo opuesto. Pero en realidad hay una línea demasiado fina entre estos polos, de tal manera que el aprendizaje se vuelve a veces inconsciente, pero mucho más profundo, en tanto hay funciones de análisis, de teorización, de toma de decisiones y también de actividades. Esto da lugar a que existan varios estilos de aprendizaje, por lo que nosotros encontramos personas
que son más reflexivas, otras que tienden más hacia la acción, otras que tienden más hacia la abstracción y otros hacia un nivel más concreto. Pero ninguno de estos tipos es puro, siempre se auxilia del otro. En el ciclo del aprendizaje, las fases van desde la experiencia concreta. Aquí, ¿qué es lo que hace el docente? Hace vivir al estudiante una experiencia relacionada con la temática estudiada. Y el estudiante se identifica subjetivamente con la experiencia, se involucra en el tema, siente interés, descubre su importancia y entonces son conscientes de su relación con el tema. Para esto se puede utilizar varias técnicas, por ejemplo, realizar un paseo o una visita a un huerto, a un museo, a un mercado, al supermercado, etc. Se puede realizar entrevistas o encuestas, contar experiencias, realizar visualizaciones, presentar videos, diapositivas, fotografías, sociodramas, contar historias, hacer alguna pequeña dinámica o escribir historias y hacer simulacros. Cuando pasamos en cambio a la etapa o a la fase de observación-reflexión, el docente utiliza preguntas generadoras. Con ello permiten estimular el diálogo simultáneo en el que la reflexión de los estudiantes se hace presente. ¿Y qué hacen los estudiantes? Reflexionan entonces sobre la experiencia, relacionan la experiencia con sus valores y vivencias previas y también relacionan la experiencia con ideas anteriores que tuvieron, o con lecturas, o con las visitas que hicieron, o con los videos que miraron, etc. Pero esta discusión rica que se produce en la observación-reflexión se trabaja a través de varias técnicas, por ejemplo, el diálogo sobre preguntas que ayuden a obtener aprendizajes de la experiencia, escribir experiencias, analizarlas, cuchichear, trabajar en grupos cooperativos o colaborativos también. En la conceptualización, abstracción, generalización, vamos a ver que el docente recoge la experiencia vivida y las reflexiones vertidas de sus estudiantes. Ayuda a aclarar el contenido científico, a definir conceptos, a clasificar elementos y a sistematizar procesos teóricos o prácticos. Desarrolla entonces así las capacidades altas del pensamiento como son análisis, síntesis, pensamiento crítico. Los estudiantes, ¿qué hacen ahora? Sistematizan las ideas. Desde luego, primero las organizan. Exploran las respuestas a las preguntas. Por ejemplo, ¿qué datos y hechos tienen? ¿Qué es importante saber acerca del tema? ¿Qué efectos puede tener lo que están estudiando? Entonces aprenden los conceptos necesarios para comprender el tema con una profundidad adecuada. Para esto se utilizan lecturas, miniconferencias, sistematizan las respuestas, presentan audiovisuales, realizan una investigación bibliográfica, explican lo que aprendieron a un compañero o responden a preguntas elaboradas previamente. En la próxima fase, que es la de aplicación, igualmente el docente utiliza la experiencia, la reflexión y los conocimientos que los estudiantes están vertiendo, que ellos adquieren, para que practiquen lo aprendido según la naturaleza del tema. Y los estudiantes lo que tienen es aquí una gran oportunidad de practicar lo aprendido. Mejoran su destreza en la resolución de problemas, internalizan lo aprendido y lo pueden aflorar cuando necesitan resolver un problema en una situación más o menos parecida o relacionan también esas situaciones con otros problemas que tienen. Entonces ponen algo de sí mismo en la forma de trabajar con los conceptos. ¿Qué necesitan como técnicas para esta fase de la aplicación? Por ejemplo, redactar una síntesis reflexiva.
por decir algo, cómo les fue, qué aprendieron, dónde pueden aplicar, para qué les sirvió, qué no sabían antes de esto. Pueden asimismo planificar y ejecutar proyectos, elaborar periódicos murales, inventar sociodramas, elaborar organizadores gráficos o diagramas, elaborar ensayos y crear canciones. Si un profesor permite que creen canciones o historietas al final de una clase, vamos a observar cómo el chico, la niña, el joven, hace un recorrido de todo lo que aprendió. Y entonces el profesor se da cuenta de todo el proceso que siguió el estudiante para llegar a elaborar esa historieta, esa canción, ese rap. No es aislado, es consecuencia de algo y se ve la riqueza del aprendizaje. Muchas gracias a ustedes, hasta una próxima oportunidad.